algunos sabrán de que hace 2 años habíamos hecho una representación muy parecida a la actual. Antes la habíamos hecho aquí en el centro, ahora por cuestiones, obviamente, de espacio la vamos a hacer aquí, así que vamos a tratar de representarlo lo más posible. Van a haber unos voluntarios que de repente van a aparecer ahí del público. Todavía no los vamos a llamar porque primero vamos a dar una larga introducción de contexto, como siempre, y les suplico que tengan mucha paciencia, que se acomoden. Vamos a tardar un poco, son varias diapositivas, hay mucho contexto, hay muchas cosas que tener en consideración, pero bueno, sé que por eso venimos, así que sé que no les va a costar. Pero bueno, vamos a empezar. Y bueno, la última cena y algunas cosas que hay que tener en consideración para la última cena es de que forma parte de una serie de eventos de la última semana, lo que se conoce también como la Semana de la Pasión. Obviamente no vamos a hablar de todo lo que está ahí. Si de repente algunas cosas no se distinguen bien es porque en la pantalla como que se salen de la pantalla, ahí no lo van a poder ver. Igual cualquier cosa, si alguien quiere todos los PDFs de lo que se va a presentar, se los podemos pasar y ahí se puede observar muchísimo mejor. Eso que tienen ahí son, de manera resumida, un cuadro de la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es importante porque algunas de las cosas que van pasando en la semana están vinculadas con la última cena, están vinculadas con la Pascua y están vinculadas con ciertos significados, ciertos elementos que eran muy característicos que ya en el Antiguo Testamento se iban anunciando y de hecho los vamos a ir mencionando. Y cuando vayamos a la cena, nos vamos a enfocar en, un segundito que me está fallando, pero ya ven cómo es esto. Ahí está. No, pues ahora se fue de más. Vamos a intentar. Ahí está. No me falles. No, pues ya me falló. A ver. Bueno, si no les incomoda, voy a pasarme acá. Y vamos a devolverle. Y bueno, nos vamos a enfocar aquí, que es la parte de la cena del Señor. Vamos a salirnos de este modo. Y bueno, primera parte, Jesús manda a sus discípulos para preparar la cena. Y bueno, dice el texto: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió Dios 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Esto ya es en el día jueves. Ahora, la Pascua fue, según la tradición, día jueves, transición viernes, ¿okay? Porque la Pascua, el cordero de la Pascua se sacrificaba el 14 de Nisan, pero se empezaba a comer ya al día siguiente judío, porque en el contexto judío el día cambiaba a las 6 de la tarde. De hecho, si fuéramos judíos, ahorita ya estaríamos en viernes, o sea, el tiempo de la cena. Vamos a ver si ahora sí me agarró. Bueno, así vamos a ir pasando. Jesucristo manda a sus discípulos a preparar la Pascua y aquí está, ahora sí. Y donde entrare, dice el Señor de la casa, el maestro dice: ¿dónde está el aposento? ¿Dónde he de comer la Pascua con mis discípulos? Ahora, Jesucristo va a mandar a sus discípulos a preparar la cena. Él todavía no va a estar, manda a sus discípulos que preparen todo. Estamos hablando de la tarde del jueves aproximadamente. Y lo que Él va a pedir es un aposento. Y aquí vamos a empezar a ver cosas muy importantes. Porque la palabra aposento que tenemos ahí es la palabra catalima o cataluma. Y esta palabra es la palabra mesón, un lugar de hospedaje para viajeros. Y esto es muy importante, y algo que tenemos que tener en cuenta es de que esta palabra la encontramos también en Lucas capítulo 2, versículo 7. Y no sé si de entrada ya les suena algo, pero cuando Cristo Jesús nació, María junto con José estaban buscando un lugar donde pudieran pasar la noche. Y lo que ellos pidieron fue una catalima. Es la misma palabra, de hecho, que aparece ahí. Y no hubo lugar para Jesucristo en la catalima.
Más bien tuvo que Jesucristo nacer en lo que llamaríamos un establo, un lugar en donde vivían los animales. Y es muy importante porque Jesucristo, esta noche tan especial, la última cena, Él lo que va a pedir es un lugar que en realidad es un lugar común y corriente para viajeros, no es un lugar de lujos, no llega ni siquiera a un hotel de 2 o 1 estrella, en un lugar muy simple, y Él va a pedir un lugar muy parecido al lugar que le fue negado cuando Él nace. Habitación para visitas. Y dice Lucas 2:7, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón, no había lugar para ellos en la Catalima, no había lugar para ellos en este lugar que ahora Él está pidiendo para poder pasar esta noche antes de ser crucificado junto con sus discípulos. Esta es la misma palabra que está ahí, mesón. Y es interesante porque si seguimos leyendo, ahora se pasó de más, vamos a estar recambiando aquí. Si seguimos leyendo, dice, y Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Entonces, Jesucristo dice, pidan una Catalima, un lugar no muy lujoso, pero sepan de que lo que les van a dar no es eso. Les van a dar un gran aposento, y de hecho ahí la palabra es megas anagaion, gran aposento. Megas es grande y anagaion es habitación o un piso superior. En las casas de la época, los pisos superiores se ponían como estancias, algunos lugares especiales de hospedaje. Y yo creo que para empezar hay que hacernos una pregunta. ¿No sabía el maestro que le darían un gran aposento? Yo creo que solamente en el hecho de que Jesucristo haya enviado a sus discípulos y les dé esta indicación, ya el texto bíblico nos está dando gran enseñanza. Porque el maestro sabía que le iban a dar un lugar especial. El maestro sabía que le iban a dar un lugar mucho mejor que el lugar al cual le negaron cuando iba a nacer, pero Él no andaba pidiendo ningún lugar especial. Y yo creo que eso nos muestra algo muy importante del maestro, y es la humildad. Porque ¿cuántos de nosotros no andamos peleando nuestros derechos y andamos peleando lugares de preferencia? Pero el maestro, el creador del universo, a pesar de que sabía que era digno de lo mejor, Él pide algo sencillo, aún sabiendo que le iban a dar lo mejor. Muy interesante que cuando Jesucristo estaba predicando, un día alguien se le acerca y dice, Señor, yo te voy a seguir. Y Él dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y es que el maestro no andaba buscando hoteles de lujo, lugares especiales, siendo el creador del universo. Y aún para este momento sigue mostrando su humildad, pidiendo un lugar muy sencillo, aún a sabiendas de que le iban a dar algo mucho mejor. Y créanme, esto hasta en el ambiente cristiano pasa. Dizque celebridades, estrellas de rock cristianas, que si no tienen un lugar así súper mega y especial no sirven al Señor, ¿no? Pero bueno, ¿qué es la Pascua? Porque vamos a hacer una representación de lo que era la Pascua, pero bueno, ¿qué es la Pascua? Es una celebración en memoria de la poderosa obra de Dios, rescatando a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Esto, de hecho, lo vamos a encontrar en Éxodo capítulo 12, versos 1 al verso 20. Dice, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Ahora, por eso les decía que la última semana, o ver de manera panorámica la última semana, es muy importante, y de hecho la vamos a ir viendo un poquito más de cerca. Porque uno de los requisitos para el cordero era que tenía que ser sin defecto. Así que recordemos esto, tenía que ser sin defecto el cordero. Y lo guardaréis hasta el día 14. El cordero se seleccionaba el día 10 y el día 14 se iba a sacrificar y lo inmolará. O sea, eso es que lo va a sacrificar toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, aproximadamente entre las 3 de la tarde a las 6.
el cambio de día. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. De hecho, si vemos cada una de las plagas, cada una de esas plagas era de alguna manera un enfrentamiento contra cada uno de los dioses de Egipto. Para más información pueden entrar al Instituto Teológico de Querétaro y ahí lo van a ver en la materia de panorama del Antiguo Testamento. Métodos de estudio bíblico, ahí lo van a ver, en un libro que unos alumnos ahí sugirieron. Y pasaré de vosotros. Esa palabra pasaré es la palabra que se utiliza para la Pascua, porque de hecho Pascua no es la palabra como tal, es el Pesaj, porque el verbo es pasaj, va a pasar, y Pesaj sería el sustantivo, sería la celebración como tal de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y esta es la palabra en el original, el verbo pasar, el sustantivo va a hacer referencia a Pascua, que sería nuestra traducción al español, que no sería la correcta pronunciación, o la víctima de la Pascua también. Esta misma palabra hace referencia a la víctima en Segunda de Reyes 20:18, así que estamos haciendo una representación del Pesaj, y la palabra que se usa en este caso es pasaj, que sería el verbo que aparece ahí, de la que procede el nombre Pesaj, que sería el sustantivo, que se traduce por Pascua en el español. Estas palabras no tienen relación alguna con ninguna otra palabra hebrea, pero sí se parecen a la palabra egipcia pesh, que significa extender las alas sobre. Entonces, muy probablemente esta palabra viene de otra palabra, porque recuerden, ellos habían estado cautivos en Egipto. De hecho, cuando el pueblo de Israel vuelve del cautiverio babilónico años después, su hebreo ya no es el mismo. ¿Por qué? Porque muchas de sus palabras empiezan a combinarse empiezan a hablar arameo porque habían estado con los babilonios. Algo parecido parece haber pasado con los israelitas habiendo estado en cautiverio en Egipto, y posiblemente de ahí viene esta palabra, extender las alas, y tiene mucho sentido que sea el verdadero significado, porque nos vamos a dar cuenta que en Isaías 31:5 es utilizado de esta manera esta palabra. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Pasando por encima, participando del Pesaj, lo preservará. O sea, Dios va a preservar a su pueblo, Dios los va a proteger. Y muy probablemente está haciendo referencia como cuando las aves extienden sus alas sobre sus criaturas. Y está pasando. Por consiguiente, la palabra tiene el mismo significado que el término egipcio, que quiere decir extendiendo las alas sobre y protegiendo. La Pascua del Señor se refiere a este refugio y protección como el que se encuentra bajo las alas extendidas del Todopoderoso. Ya me está dando problemillas otra vez. Ahora, entendiendo esto, ¿no tiene más sentido ahora Lucas capítulo 13, verso 34? Cuando Jesucristo dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Porque está manteniendo este mismo concepto justamente días antes del Pesaj. Arthur W. Pink dice: no se trataba sencillamente de que el Señor pasase de largo, como entendemos por lo general cuando se puso la sangre de los dinteles. No simplemente que el Señor pasó de lejos, dice W. Pink, sino que estaba allí montando guardia y protegiendo a cada uno con la sangre derramada sobre la puerta. Jehová no dejará entrar al heridor. Y sabemos de que esa protección de la ira de Dios solamente lo tenemos en la persona de Cristo Jesús, quien es nuestra Pascua. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por
nosotros. En la Pascua, el Señor estaba preparando el corazón del pueblo para aquel en quien se iba a cumplir verdaderamente este sacrificio último y definitivo. El que verdaderamente puede librarnos de la ira de Dios. El único que con su sangre verdaderamente íbamos a poder ser limpios. Ahora vamos a ver cómo se celebraba la Pascua. Ahora sí vamos a entrar a los elementos, ¿okay? para ir avanzando. Y ahorita están viendo algunos, aunque estos no son todos. Iba a traer un poquito de barbacoa, pero pues iba a estar fría, porque obviamente se comía un cabrito o un cordero, pero pues ya iba a estar frío ahorita. Entonces por eso no lo ponemos. Pero estamos manteniendo algunos elementos para poder igual entender algunas cosas. Ahora, ¿cómo se celebraba? Se seleccionaba el cordero el 10 de Nisan. Volvemos a la última semana. ¿Alguien sabe qué día fue la entrada triunfal? Fue el día domingo. Y de hecho, si alguien quiere los PDFs, ahí pueden ver las referencias de Marcos. Marcos nos ayuda a irnos ubicando en los días. El día que Jesucristo entró, el día que Jesucristo hizo su entrada triunfal, quien estaba entrando a Jerusalén era el cordero que iba a ser sacrificado. Por eso es importante entenderlo dentro de su contexto mayor. Porque en Cristo Jesús están cumpliendo todas las promesas, estaban cumpliendo todos los rituales y todos los tipos. El día que Él hizo su entrada triunfal, que todos decían, Hosana el que viene en el nombre del Señor, ese día estaba entrando el cordero que iba a ser sacrificado. Solo tenemos aquí, día 1, día domingo, entrada triunfal, ese día fue el 10 de Nisan. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfage y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que están enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Y aquí vamos a tener la escena de la entrada triunfal. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él, y también muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Esta era parte de la cultura. De hecho, esto hacían los sacerdotes también el día de la celebración de la Pascua. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y de hecho esto está vinculado a un salmo, el Salmo 118, que es importante porque lo vamos a mencionar después, el Salmo 118. Oh Jehová, sálvanos ahora. Esa palabra, sálvanos ahora, es la palabra Hosana, que sería Hoshiana. Eso es lo que estaba diciendo el pueblo, sálvanos ahora. El día que el cordero para el sacrificio estaba entrando, ese cordero el que iba a poder salvar. Ese era el cordero seleccionado que iba a poder salvar al pueblo verdaderamente de sus pecados. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová, os bendecimos. Y es la palabra Hoshiach, esa partícula que tenemos al final, la Nah, es una partícula de súplica. El pueblo está pidiendo, por favor, Señor, sálvanos ya. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor de todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Y bueno, el cordero tenía que ser sin defecto, segunda característica. Ahora, todos sabemos de que Jesucristo era sin defecto, pero tenía que probarse de alguna manera. Nosotros sabemos de que es así, pero todo el pueblo pudo probar de que el cordero que había entrado el 10 de Nisan era un cordero sin defecto. Y eso es lo que vamos a ver, de hecho, desde el día lunes hasta el día miércoles. Bueno, el día lunes, algunos eventos, la maldición de la higuera, purificación del templo, y el día martes, aquí es donde se vuelve más evidente, porque si ustedes van a Mateo capítulo 22, que es el día martes, van a encontrar de que Jesucristo va a discutir con 3 grupos religiosos, fariseos, saduceos y herodianos, y todos le andaban buscando un problema, pero ninguno de ellos pudo encontrarle defecto. Muchas gracias.
Muchas gracias. Vamos a dejar por aquí. Bueno, los fariseos, saduceos y herodianos. Ahora, si lo vemos en una línea de tiempo, el 10 de Nisan, o sea, día domingo, la entrada triunfal, hasta el día jueves, en todo ese periodo de tiempo que tenemos ahí, no fue hallado defecto en Cristo Jesús. No lo pudieron encontrar los fariseos, que eran los doctos en la ley, los saduceos, que eran los sacerdotes, ni los herodianos, que eran los políticos. Así que ni los políticos pudieron encontrarle problema. Y echándole, enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna cosa. El detalle está en que no le pudieron sorprender en nada. Para entregar al poder y autoridad del gobernador, y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino con verdad. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Ahora, los autores bíblicos no están poniendo estos detalles porque no sabían qué poner, no era relleno. Lo están poniendo para que sepamos de que el cordero que entra fue encontrado sin defecto. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna, dice, llegando entonces algunos de los saduceos, y así pasa también con ellos. Luego vienen otros y dice, respondiéndole algunos de los escribas, dijeron: Maestro, bien has dicho, y no encontraron defecto en el cordero. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Porque Cristo era el cordero sin defecto que iba a ser sacrificado. Y el 14 de Nisan se celebraba una Pascua familiar. Ahora, el 14 de Nisan lo que se van a hacer son los preparativos, y cuando se está haciendo la transición del 14 al 15, que sería jueves tarde a jueves de la noche, empieza a comerse la cena, y posteriormente hay toda una fiesta de 7 días con panes sin levadura. Y bueno, el día miércoles no hay información, aunque el día miércoles muy probablemente es el día en el cual Judas hace negocio con los sacerdotes para entregar a Jesús. Esto no lo sabemos necesariamente por la Biblia, porque si uno va leyendo Marcos, pareciera que esto pasó el día martes. Pero en la tradición cristiana, los primeros cristianos que se convirtieron sabrán de que fueron judíos, y los judíos, en especial los fariseos, ayunaban los días lunes y los días jueves. Y los cristianos del primer siglo siguieron manteniendo esta práctica de ayunar 2 días a la semana, pero ellos la cambiaron. Lo cambiaron al día miércoles y al día jueves. Y la razón por la cual ayunaban el día miércoles y el día jueves era haciendo referencia al día en el cual Judas había traicionado a Cristo Jesús y en el día que había sido sacrificado. Más información, Justo González, Historia de la Iglesia, tomo 1. Y jueves llegamos a este día 14 de Nisan, viernes tenemos la crucifixión, y bueno, el cordero se tenía que comer completo, ningún hueso de él debía ser quebrado. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, y esto es porque el cordero que se sacrificaba no tenía que ser quebrado ninguno de sus huesos. Entendamos de que en Cristo Jesús estaban cumpliendo todos estos tipos que encontramos en el Antiguo Testamento, y ahora sí, vamos a llegar a la cena. Así que yo voy a ir llamando a mis estimados presentes aquí, pero antes quiero hacer una aclaración, y es que si nosotros leemos los 4 evangelios, nos vamos a dar cuenta que hay un evangelio que tiene un detallito. Y esto lo quiero decir por si a lo mejor después de esto quieren revisar los evangelios y dicen: oye, pero ¿qué pasó con esto? ¿Cómo entra en lo que representaron ahí? Bueno, si leemos Mateo, nos vamos a dar cuenta de que Mateo pone que primero Jesús va a anunciar que es entregado. Hay otros eventos, pero mencionamos en donde está este detallito. Todos se empiezan a preguntar quién será el que lo va a traicionar. El C es, Jesucristo va a decir: ay del traidor, viene consecuencias para él, y después Jesucristo instituye la cena. Cuando leemos Marcos nos vamos a dar cuenta que pasa lo mismo, el mismo orden, pero llegamos a Lucas y hay un pequeño detallito, y es de que en Lucas primero sale la institución de la cena, luego Jesús anuncia que será entregado, luego ay del traidor, y después todos empiezan a preguntar quién será. Y como que el orden se invierte un poquito. Ahora simplemente hago la aclaración. El Evangelio de Lucas no necesariamente es cronológico, aunque al principio del libro diga de que pone en orden todas las cosas.
ese orden es temático y de hecho nos vamos a dar cuenta que Lucas no está muy preocupado por el orden de eventos, simplemente dice este conjunto de cosas pasaron en este periodo de tiempo, por si de repente alguien tiene la confusión, por cuestiones de tiempo obviamente no lo vamos a abordar, y en Juan tenemos relativamente el mismo orden y agrega un detalle ahí que dice, y Judas se le da el bocado y sale en escena, y eso muy probablemente sucede antes de la institución de la cena, y es lo que ahorita vamos a mostrar. Ahora fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua, y cuando llegó la noche, bueno, vamos a ver ahora la posición. Así que ahora voy a llamar a mi estimado Moisés. Moisés, ¿podrías pasar, por favor? Aquí adelante, ahora sí vamos a la representación después del breve contexto. Y mi estimado Moisés va a ser Jesús. Poco no les recuerda a Jesús. Entonces, él va a hacer lo siguiente. Él se va a sentar. Yo sé que aguantas, por eso te pedí que participaras. Entonces, él se va a sentar así, ¿ok? De ladito. Se va a sentar ahí, aquí, específicamente. Ahora, hay algo que hay que aclarar. La cena, si alguna vez han visto esta pintura de Da Vinci, no fue así, ¿ok? Está bonita la pintura. O sea, si ustedes dijeron, no, ahí en la pintura hay un mensaje escondido de la última cena, la cena no fue así. Así que ahí le falló a Da Vinci en su intento conspirativo, sino que la cena muy probablemente fue así, ¿no? Fue así. Uno dice, ¿y qué es eso? Bueno, eso es desde arriba como se vería el triclinio romano. Ahora, por cuestiones de espacio, no lo estamos poniendo, pero el triclinio romano también tenía, digamos, continuaba con su extensión acá, continuaba con otra extensión acá, y bueno, los participantes se sentaban alrededor del triclinio romano, muy probablemente era porque la habitación que se le da permite que se utilizara justamente este tipo de mesa que era para celebraciones y era una mesa especial. Algunas películas romanas de repente lo muestran también, este triclinio romano. Jesucristo, muy probablemente por el contexto, por la cultura, él se debió haber sentado en esa posición, así que Jesús, que está interpretando a Jesús, si hubiera puesto a lo mejor por acá, si hubiéramos tenido la extensión, ahí se hubiera puesto Moisés, ahorita alias Jesús, Juan. Así que ahora le voy a pedir a mi estimado Misael, por favor pasa, adelante, y él se va a poner en la misma posición que Moisés, pero adelante de él. Yo creo que tú te acuerdas, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, él va a estar ahí y de Judas va a ser mi estimado hermano Julio Villanueva. Julio, por favor, pasa. Es que antes le tocó ser Jesús. No, le tocó ser Pedro, entonces ahora le toca ser Judas. Él va a estar detrás de Jesús. Bueno, Moisés. Y Pedro, por favor, Rodrigo, si puedes pasar. Tú te harías aquí, por cuestiones de espacio a lo mejor vas a estar un poquito como encogido, ya sabes. Ahora, la posición en la cual se sentaban era esta, con un codo, apoyándose en un codo de lado y comían con la mano derecha. Este tipo de posición les dejaba toda la libertad con la mano derecha. Y esto es importante para entender lo que está sucediendo dentro de lo que los evangelios están relatando, porque si nosotros vemos la pintura de Da Vinci y nos imaginamos que así fue la cena como lo pintó Da Vinci, y de repente leemos en la Escritura de que Juan se recostó en el pecho de Jesús, entonces es como que Juan estaba así, porque en ese tipo de pintura no se hubiera podido recostar, pero aquí la posición es más fácil, y de hecho, si se ponen por favor en posición, lo único que hubiera tenido que hacer Juan es hacerse un poquito para atrás. Obviamente estaban más juntos. ¿Estaban más juntos? Sí, estaban más juntos. Sí, estaban más juntos. Y lo único que tenía que hacer Juan es recostarse, o sea, a recostarse en Jesús
y Jesús fácilmente le hubiera podido decir quién era el traidor. Y Pedro fácilmente le hubiera hecho las señas a Juan. Oye, Juan, pregúntale. ¿Cómo se comunicaba Juan? Porque imagínense, si estaba atrás Pedro, no lo iba a ver Juan por la posición en la que estaban. Entonces, esta era la posición en la que comían. Era un ambiente de mucha intimidad. Era un momento especial y Jesucristo dice: cuánto he deseado pasar este tiempo con ustedes. Aguántenme ahí, por favor, todo lo que falta de la presentación. Ahora, ¿cuáles son los elementos? Vamos a presentar algunos de los elementos. El primero eran los panes, no eran como los panes del Oxxo. De hecho, si notamos, eran un poco parecidos a una tortilla, pan sin levadura. Hoy en día se parecen a las galletas Almas. No sé si alguien conoce las galletas Almas. O sea, se pone tan tostado y tan delgado que parecen como las galletas Almas. Y de hecho, lo hacen así para procurar de que todo quede bien cocinado. Los panes, eran 3 panes. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Siguiente eran las 4 copas que, las 4 copas, ahorita, muchas gracias Betty, ahorita vamos a poner 4 copas. Leemos los evangelios y si no conocemos el contexto cultural pensaríamos que es una sola copa, pero no es solamente una copa, eran 4 copas y estas 4 copas están basadas en Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 7, y dice así: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saqué de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Porque recordemos que todo esto tiene que ver con la esclavitud en Egipto. Pusimos estas para que combinaran con el resto, pero eran un poquito más grandes. Pero eran 4 copas, y esas 4 copas eran, primero, nos quitará las cargas. La primera era el Kiddush. Esa primera copa en realidad se bebía en muchas festividades, no solamente en la Pascua. La segunda, los libraré, la copa de la liberación, que es probablemente la que menciona Lucas en versos 17 y 18. La redención, la copa de la redención, esta tercera copa es la que posiblemente Jesucristo utiliza para instituir la cena, que también es conocida como la copa de bendición. Y Pablo va a hablar de la copa de bendición en 1 Corintios capítulo 10. De hecho, cuando leemos nos vamos a dar cuenta que al principio él parte el pan y dice: y cuando hubo terminado la cena, porque esta era la última, la penúltima copa, y la cuarta copa se tomaba luego, y la cuarta es la de la aceptación. Los tomaré como mi pueblo. Aparte de eso, vamos a tener las hierbas amargas, que mis estimados hermanos van a probar. Ahora, estas hierbas amargas tienen lechuga, rábano, y en especial lo que les da ese amargor es el ajenjo, que vamos a mencionar ahorita algo del ajenjo. Bueno, aparte también tiene endivias. En la actualidad no le ponen tantas cosas, a lo mejor solamente ocupan la lechuga romana porque no quieren sentir tanto el amargor. El cordero, que no lo tenemos aquí, pero que obviamente tenía un papel fundamental en la celebración del Pesaj, por haber sido el cordero el instrumento para entonces marcar las puertas. Y el jarroset. El jarroset es este que tenemos acá, es una mezcla de distintos frutos. Ahí hay, por ejemplo, nuez, manzana, uva, dátiles, higos. Todo esto se hierve, si alguien quiere la receta. Es muy rico, todo esto se hierve junto y deja una pasta. Eso también es importante dentro del contexto, porque cuando Jesucristo dice, también se elabora una tipo sopa con caldo del cordero y con un poco de masa, hierbas amargas, y también le ponen jarroset, y también con eso algunos mojan el pan, porque cuando Jesucristo le da el bocado mojado a Judas, no es que chopeó el pan en el vino, es muy probablemente el jarroset, y todos habían probado el jarroset.
Por eso el que come a la mesa conmigo o el que probó el bocado mojado, pero muchos de ellos habían probado el bocado mojado. Ahora, en el caso de Judas, tenía cierta intencionalidad. Ahora, la sucesión de eventos, vamos a ir a la sucesión de eventos, y primero vamos a tener la copa de acción de gracias, y en la copa de acción de gracias, si es Jesús el anfitrión, Jesús va a decir el Kiddush. Ahora, si lo quieres leer. Bendito seas tú, Jehová nuestro Dios. Gracias por el vino y por el poder de hacer esta fiesta en nuestros días. El fruto de la vid. Entonces, se daba esta oración de gracias que se hacía en otras ceremonias judías también, y tomaban. No sé si quieres tomar. El resto no va a probar por cuestiones de cuidar ahí. Se hacía el Kiddush. Ahora, hay algo muy importante de la posición. Aquí ya empezó la cena. Y es que si nosotros observamos, Judas estaba detrás de Jesús. Y muy probablemente por eso, por esa cercanía, es que le puede dar el bocado en su boca, por esa cercanía que había. Pero aparte de eso, el lugar que ocupaba Judas detrás del anfitrión era uno de los lugares de privilegio. Y si es que hay algo importante que podemos ver en estos últimos momentos, es de que Cristo trató a Judas de una manera muy especial, aún antes de ser traicionado. Y no podemos pretender de que hubo algún tipo de hipocresía en Jesús dándole ese lugar, sino de que realmente lo amó hasta el final, a pesar de que Él lo iba a entregar. Y yo no sé ustedes, pero a mí eso me humilla porque nosotros somos muy rencorosos, y aún dentro del ambiente cristiano somos muy dados a victimizarnos, a una vez más querer pelear nuestros derechos, nuestros lugares. Pero Cristo Jesús le da el lugar de honor aún a aquel que lo va a traicionar. Y aún hasta el final lo trata como alguien especial, lo trata como amigo, porque el dar incluso el pan en la boca era algo característico de la cultura. Y eso se le hacía a alguien para mostrarle aprecio, para mostrarle amor, para mostrarle cariño. Y vamos a ver de que en esa muestra de aprecio, de cariño, es cuando dice la Escritura que entonces Satanás entró en Judas. Que podamos ver en estas cuestiones, que a veces las pasamos por alto, el carácter que Dios demanda de nosotros. Porque nosotros hemos sido predestinados para ser hechos en semejanza de Cristo Jesús. Así que seguimos avanzando y Jesús lava los pies de sus discípulos. Ahora, la fiesta empieza y nos vamos a dar cuenta de que ninguno de los discípulos se dignó a servir al resto de sus hermanos en esto, porque era muy característico de que, se atendiera a a las visitas y se les lavara los pies. ¿Por qué? Porque vivían en un lugar semidesértico y obviamente si andaban en sandalias los pies se ensuciaban mucho y una muestra de buena atención era lavar los pies. Así que Jesucristo, nótese bien cómo constantemente lo que estamos viendo en el pasaje son estas enseñanzas de humildad, de servicio, siendo el Creador, y creo que esto nos recuerda Marcos capítulo 10, versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces Jesucristo se va a levantar, el texto va a decir que se va a ceñir sus ropas, y esto que se va a ceñir sus ropas es de que se está preparando para trabajar. Algunos de los vestidos tenían un tipo cinturón en el centro, porque algunos cuando se ceñían su ropa lo que hacían es que se levantaban el vestido, lo amarraban para que las piernas quedaran más libres para hacer lo que fueran a hacer. Aunque en el caso de Jesús muy probablemente quedó literal en su ropa interior al momento de servirles. Y
los que servían de esa manera en las mesas eran los esclavos. Sabemos de que en ese tiempo había mucha esclavitud y los esclavos eran los que servían vestidos de esa manera. Y Jesucristo una vez más les está mostrando lo que es el servicio, lo que es la entrega y lo que es la humildad, cuando Él debía ser servido. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Adivinen en qué parte está este verso. Está en la misma cena del Señor. Por eso nos vamos a dar cuenta de que Jesucristo está haciendo todas estas cosas, aún hasta el final. Ellos ya pasaron, ellos ya vieron milagros, Jesucristo ya les ha dado montones de enseñanzas, pero aún hasta el final ellos estaban buscando a ver quién era el primero, quién era el más importante, porque a fulanito y a mí no, si yo tengo tanto tiempo aquí, pero miro que viene tal persona, ya le dan tal lugar, y esas tonterías que por lo general discutimos, y no necesariamente fuera de la iglesia, sino a veces dentro del cuerpo de Cristo, y que el maestro les va a mostrar cómo Él, siendo el superior, el primogénito de toda la creación, Él es el que va a servir a sus discípulos. Y posteriormente lo que vamos a encontrar es que se comen las hierbas amargas, se parte el pan y se toma la segunda copa, y entonces todo lo que viene después es simplemente disfrutar de la cena. Ahora, se comen las hierbas amargas. Yo les voy a pedir que por favor, Moisés creo que no había probado las hierbas amargas, entonces, ¿tú sí, Rodrigo? No, bueno, las van a probar. Prueben por favor las hierbas amargas, empezando por Judas, dicen. Estos jóvenes vinieron desinfectados, no se preocupen. Sí, procura agarrar bastante ajenjo, por favor. En corto, porque si no la piensas, y mi estimado Moisés. Sin miedo al éxito, por favor. Mi estimado Misa es... Y sin miedo ahí, por favor, estimado Rodrigo. Ese es lo mismo, sí es lo mismo. Por eso lo puse en ambos lados. Ahora, esto también es importante. ¿Cómo se siente? Amargo, ¿no? Bueno. Ahora, ¿cuántos de ustedes ya se lo tragaron? Ok, ya pasó, ya no lo tienen en la boca. Pero siguen sintiendo ese estorbo, esa molestia, Ahora, la razón por la cual se comían hierbas amargas es porque las hierbas amargas representaban la esclavitud en Egipto, el amargor de haber sido esclavos por tanto tiempo. Señor, a ver. Si nos vamos a Proverbios, capítulo 5, versos 3 al 4, nos vamos a encontrar que la Escritura dice de la siguiente manera. Ya vi cuál es el problema. Dice de la siguiente manera: porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Ahora, Proverbios está hablando de las consecuencias de una actitud pecaminosa. Obviamente aquí está hablando de las consecuencias incluso de caer en adulterio. Y dice que el fin de caer en el pecado es amargo como el ajenjo. Pero si nosotros seguimos en la revelación bíblica, nos vamos a dar cuenta que la Escritura va a hablar del pecado y lo va a relacionar a la esclavitud. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y las hierbas amargas representaban la esclavitud en Egipto, pero nosotros nos vamos a dar cuenta de que Cristo Jesús nos viene a librar de aquello que verdaderamente nos hace esclavos, y es el pecado. Y ese pecado es amargo como el ajenjo. Y aunque ya lo tragaste, ya pasó, ahí sigue esa molestia. Yo creo que cualquiera
que sabe la gravedad de su pecado, sabe que a pesar de que eso a lo mejor ya pasó, siguen a veces habiendo consecuencias. Se parte el aficomen, y el aficomen es, si ven, son 3 panes, es el pan de en medio. Me lavé las manos antes de pasar adelante. Es el pan de en medio, se partía y se vuelve a dejar. No se come el resto. En la tradición del cristianismo del siglo I, el aficomen lo llamaban como el que ha de venir, porque este pan de en medio representaba a Cristo o simbolizaba a Cristo, y de hecho es el que posiblemente Jesucristo utiliza para la tercera copa, y la iglesia del siglo I lo va a utilizar para hacer referencia a aquel que había de venir. Se toma la segunda copa, y ahí es donde dice Lucas, más bien donde dicen los evangelios, que entonces comiendo, después de que se toma la segunda copa, que es, luego se cantaban, en esta segunda copa se cantaba el Salmo 113 y Salmo 114, parte de un grupo de salmos conocidos como el Jalel. Y ahí es cuando dicen los evangelios de que comiendo entonces Jesucristo va a anunciar la traición de Judas. Ahora, Jesucristo pregunta, más bien no pregunta, Jesucristo dice, alguien me va a traicionar. Los discípulos se van a espantar, y ahí es donde encontramos a Pedro haciéndole señas a Juan. Oye, Juan, ¿qué onda? Pregúntale ahí a Jesús. Ahora, una vez más, por eso el contexto, si no fuera una mesa como la que presentamos, ¿cómo le hubiera dicho? Le hace la señal a Juan, Juan se recuesta en Jesús, y vamos a darnos cuenta de que Jesús le va a decir al que yo dé el bocado. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Jesús, estaba comiendo, agarra un pan, puedes ahí partir un pedazo, le pone un poco de jarroset, a quien dio el bocado mojado en su boca. Entonces, por eso también sabemos de que Judas estaba atrás de Jesús. Entonces, por favor, Judas. Y si bien puede parecer divertido en nuestra cultura, pero recordemos, en Medio Oriente este trato entre hombres es total y completamente común. De hecho, podemos encontrar hasta encontrar a hombres heterosexuales caminando de la mano, y no de la mano de su esposa. En Medio Oriente es algo muy característico de la cultura. Esto es importante porque muchas personas quieren agarrar a este elemento cultural y sacarlo fuera de contexto, como cuando dicen de que el amor de David por Jonatán, que David haya besado a Jonatán, era común que hombres dieran un beso a otro mostrando aprecio. Por eso Proverbios 24-26 dice, besados serán los labios del que responde palabras rectas. Porque aún en cuestiones de trato, si había un buen negocio, podía haber un beso, y es una muestra de que se había realizado un buen negocio o había una buena relación. Entonces vemos este trato íntimo, y cuando Jesucristo le muestra a Judas que es especial, es cuando Judas sale y Jesucristo le dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. Ahora, ¿cómo ha de estar el corazón de Judas para que en una muestra de tanto amor, lo que pasa más bien es de que está tan endurecido que Satanás entra en él? Y tengamos cuidado de que nuestro corazón esté tan endurecido, no de que Satanás vaya a entrar, si somos creyentes eso no puede pasar, pero notemos hasta qué punto puede llegar la dureza del corazón, que aún en una muestra de amor tan grande, Satanás entra en Judas, Judas sale, gracias Judas por haber participado, y todos creían de que a lo mejor le iba a dar dinero a los pobres o iba a hacer algo por el estilo. ¿Por qué? Porque se estaba celebrando la Pascua. Según la ley, todos tenían que celebrar la Pascua y había que ayudar a aquel que no pudiera celebrar la Pascua. Entonces, muy probablemente lo que creyeron es que Judas iba a poder apoyar a personas que no estuvieran pudiendo celebrar bien la cena. Y después del bocado, Satanás entró en él y hubo tomado el bocado, luego salió
y era ya de noche, ya en la transición de un día a otro. La tercera copa, y aquí es donde se instituye la cena, en este momento de intimidad, cuando Jesucristo está con sus discípulos, instituye la cena. Porfa, Jesús. Toma la tercera copa. Si alguien al final quiere probar las hierbas amargas, trajimos extra. También de jarroset, para que prueben el jarroset, es muy rico. Se instituye la cena. Esta copa se conocía tradicionalmente como la copa de la redención, correspondiente a las promesas de Dios: te redimiré con brazo extendido y con poderosos actos de juicio. También se le conocía como la copa de la bendición, porque al igual que la primera copa, le precedió una bendición especial, una oración parecida a la del Kiddush, no igual. Y veamos lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. Esa copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Por eso 1 Corintios también va a hablar de tomar la cena del Señor dignamente, y ese dignamente tiene que ver con entendiendo la profundidad del significado, del simbolismo de lo que se está realizando. Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Tomad, comed. Entonces Jesucristo toma el pan. El aficomen, el de en medio. Tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando nosotros celebramos la cena del Señor, el Pesaj, con un nuevo significado a la luz de Cristo, lo que nosotros estamos recordando es esa comunión. Por eso la importancia también de estar bien con nuestros hermanos, porque estamos recordando la comunión que tenemos en el cuerpo de Cristo, la redención que tenemos en el cuerpo de Cristo, y estamos recordando aquello que vamos a disfrutar por la eternidad, de estar en comunión con Cristo. Y sigue dando problemas la aplicación. Ok. Posteriormente está la copa de la aceptación. La copa de la aceptación también se hacía una oración por la copa que básicamente decía: acepta este sacrificio. Y luego tenemos que se canta el Gilel. Y este Gilel, Salmo 115 al 118, encontramos lo que se estaba diciendo de Jesucristo: sálvanos ahora. Y no solamente va a decir eso, sino que pongámonos por unos segundos, por un minuto, en la mente de Cristo Jesús. Pensemos en Él junto con sus discípulos en este momento de intimidad, cantando lo siguiente: digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia, está cantando el que va a ser sacrificado. Desde la angustia invoqué a Yah, o sea, Jehová, y me respondió Yah, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Eso está cantando Jesucristo antes de ser crucificado. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Verso 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y cantan todo desde el Salmo 115 hasta el final del Salmo 128. Y Jesucristo, el que va a ser crucificado, el que dice: Padre, ¿por qué me has abandonado?, está cantando: Señor, para siempre es tu misericordia. Es mejor confiar en ti que confiar en el hombre. Voy a ver mi gozo completado entre los que me aborrecen. Y posteriormente tenemos, voy a tener que ocupar la compu, y posteriormente vamos a tener
Posible oración de cierre. Esta posible oración de cierre decía: bendito seas, oh Señor, Dios nuestro, Rey del universo, quien das alimento al mundo entero por tu bondad. Luego un párrafo acerca de Dios como la fuente infalible de alimento para toda la creación, una acción de gracias por la redención de Egipto, el pacto de Dios con Israel, las propiedades de la Torá. Y bueno, al final tenemos, como ocurre con las bendiciones más extensas, termina con un resumen de los puntos principales. Bendito seas, oh Dios, por la tierra y por el sustento. Ahora vamos a leer Lucas, y con esto terminamos, de hecho, Lucas 7, 36 al 37. Y Lucas 7, 36 en adelante, dice de la siguiente manera: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Ahora, nosotros estamos recordando horas antes de que Cristo Jesús va a ser crucificado. Y en Lucas encontramos esta referencia: cuando Jesucristo es invitado a un hogar, no se les recibe correctamente, pero alguien más, que de hecho era considerada como poca cosa, muestra el verdadero amor, entrega a Cristo Jesús. Y hay una enseñanza al final, y Jesucristo lo que va a decir es: bueno, al que mucho se le ha perdonado, bueno, mucho ama, y al que poco se le ha perdonado, poco ama. Ahora, una pregunta, porque sé que esto, a lo mejor ya lo has visto, hablar de Cristo a lo mejor es el día a día, y a veces recordar al Señor por la rutina puede llegar a provocar en algunos de que deje de ser, a lo mejor para algunos, algo especial. Pero es interesante lo que Cristo Jesús dice: al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Ahora, pregunta: ¿hay alguien aquí a quien se le ha perdonado poco? Es que el detalle no es si a uno se le perdonó más que a otro. El detalle es que a lo mejor habemos algunos que creemos que se nos ha perdonado poco. Y al que cree que se le ha perdonado poco, poco ama. Y si hay algo que podemos recordar aquí en esta cena, en todo lo que involucra todos los elementos y lo que está a punto de pasar dentro de unas horas, es el gran amor que Dios mostró por nosotros. Y que esto, como siempre, nos lleva a meditar, a pensar en la persona de Cristo y en el gran valor de su sacrificio y el ejemplo de vida que nos deja, de humildad, de entrega, de servicio, y lo que es nuestro estándar para vivir la vida de Cristo. Y bueno, que quedemos con ese pensamiento y vamos a orar, y luego doy chance a Héctor. Y vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, por la oportunidad de poder representar, Señor, este tiempo final de los discípulos con Cristo Jesús. Y Padre, que no sea un tiempo más de celebración en el cual nuestros corazones sigan apáticos y
tan acostumbrados a la rutina, sino que verdaderamente podamos meditar, Señor, en la persona de Cristo y que nuestro corazón esté sensible a la obra del Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.